Dale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, esta clase, como les había comentado, pues es adicional y creo que es muy importante que la tengamos también en cuenta para la presentación de protocolo y para todo lo que vamos a hacer en nuestra vida. Es acerca de estadística, pero esta parte vamos a ver la segunda parte, que es la estadística inferencial, con el doctor Diego Escarramán. Gracias. Gracias, Escarramán. Sí, hola a todos otra vez. Bueno, a todos son muchos los que estemos. Y bueno, vamos a ver esta parte de lo de qué es estadística inferencial. Lo traté de resumir, este es un tema, yo creo que nos podríamos pasar hasta un año en estadística inferencial, modelos y demás, pero bueno, vamos a tocar los puntos más importantes para que se les haga más fácil procesar los datos y exponer los resultados en sus trabajos. Los objetivos: definir qué es inferencia, entender los conceptos básicos y mejorar la interpretación de sus datos. Obviamente, pues, conflicto de interés, pues no. Como esto ya lo habíamos platicado la vez pasada, cuando hacemos un estudio y tomamos la información de toda la población, pues se obtiene un parámetro, y cuando hacemos un muestreo, pues se obtiene un estadístico. El chiste es de que nosotros, con base a un estadístico, vamos a tratar de sacar conclusiones o vamos a tratar de aproximar ese estadístico al parámetro. El parámetro es el valor verdadero. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces es importante entender estos dos conceptos de parámetro y estadístico. ¿Y por qué hacemos los muestreos? Los muestreos lo hacemos porque pensamos, o bueno, con el cálculo de muestra, sabemos que el valor que se nos va a obtener ahí va a ser una aproximación de lo que pasa en la vida real. Entonces, eso es lo más importante y es por eso que nos importa la inferencia. Con la estadística descriptiva, como vimos la clase pasada, al final de cuentas solamente decimos cómo es que se distribuyen los datos, o valga la redundancia, describimos a los datos, pero con esto podemos sacar conclusiones. Para entender qué es la estadística inferencial, necesitamos primero saber qué es una variable aleatoria. Espérate, amor. ¿Mande? No, amor, espérate. Ahora estoy de papá. Y bueno, una variable aleatoria es una función que asigna un número real, eso es importante, un número real a cada evento del espacio de probabilidad bien definido en un espacio muestral. Esto parece muy sofisticado, pero al final de cuentas, en términos coloquiales, es, por ejemplo, lanzar un dado que no esté trucado y ver y darle un valor a cada número que ve, a cada número que sale o a cada cara que sale en términos coloquiales. Si yo lanzo el dado y cae un 1, si cae un 2, si cae un 3, si cae un 4, etcétera. Esto es una variable aleatoria. Ojo, porque no todas las variables pueden ser aleatorias o son aleatorias. ¿Sale? Esto es el término de esto de aleatorio es muy importante porque con base a esto se rige la probabilidad. Entonces, la probabilidad al final de cuentas es darle un valor objetivo a algo subjetivo, también se podría decir así. ¿A qué me refiero? A que si yo lanzo el dado, yo puedo decir, yo siento o yo hago una apuesta a que va a caer un 3. Pero ¿qué probabilidades hay? Bueno, pues si tomamos los eventos que yo quiero, que es el 3, y nada más hay una chance de eso, es 1 entre el total de eventos. ¿Cuántas caras tiene un dado? Pues un sexto. Entonces, así se puede definir una probabilidad desde un abordaje meramente frecuentista. Entonces, por eso esto es una variable aleatoria y por eso es importante saber y definir qué es una variable aleatoria, porque va de la mano con el término de probabilidad. Y acuérdense que en esto de estadística inferencial también echamos en mano esto de lo que es la rama de la probabilidad. Esto también ya lo habíamos comentado o dado la base muy importante de lo que es una variable discreta y una variable continua la clase pasada, pero no sé si se acuerdan, hablamos de lo que es distribución de distribución de frecuencias. Ahora queremos saber qué es en términos de distribución de probabilidad. Vamos a empezar con la variable discreta. Una variable discreta es una variable aleatoria
discreta tiene un número finito o contable de posibles valores, lo que decíamos. Es una variable discreta solamente puede tomar n finitos valores, como por ejemplo, ¿cuántos días de la semana son? Pues yo puedo decir, pues 1, 2, 3, lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, pero tengo un número finito de valores, de resultados únicamente. Entonces, si x es una variable aleatoria y discreta, entonces existe un único par de funciones no negativas que van a cumplir esto. P es P de probabilidad y X es el evento deseado. Entonces, sea la probabilidad de X, una función f de X. ¿Qué quiero decir con esto? Esto suena muy redundante y a lo mejor voy a salirme aquí tantito y a lo mejor muchos se me pierden aquí, pero es, si yo dibujara esto y ahorita lo vamos a ver, como un poquito como nuestra distribución de frecuencias, más o menos tal vez se vería así, si yo una variable aleatoria discreta. Entonces, si nada más existen estas dos funciones que satisfacen cuánto hay de probabilidad aquí o acá, dependiendo de lo que yo esté buscando. Pero ¿por qué son discretos? Porque tienen un valor finito. Al final de cuentas, estas dos funciones, estas dos probabilidades me hablan del valor de aquí, acá, o de aquí, acá. Algo interesante es que yo no sé y nunca voy a saber qué pasa aquí, porque aquí teóricamente no hay nada. Entonces, eso es una variable aleatoria discreta. En cambio, una variable aleatoria continua, también existen dos funciones que satisfacen esto, pero aquí los resultados pueden ser n infinitos resultados. Y como no se acuerdan en sus clases de cálculos, cuando yo quiero saber el valor que hay debajo de este tramo de curva, al final de cuentas lo que yo hago es calcular la integral del punto A, esta es una A, al punto B, esta es una B, o sea, la integral de A a B de X. Y es así esta es una variable continua y es así como yo sé cuánta probabilidad hay aquí. Y por eso estas dos funciones, aquí si se ven, aquí va la integral de f de x de esta probabilidad. Ahora, lo interesante de esto es que hay diferentes tipos de distribuciones discretas y distribuciones continuas. Pero quédense con la idea. Ahora, algo también muy interesante es que una variable aleatoria discreta se puede aproximar a una continua. Volvemos a lo mismo. La discreta pareciera un poquito la distribución de frecuencia. Pero vean esto, al final de cuentas también si yo trazara aquí una línea, también va a describir una curva. Y de esto también se tratan estas funciones. Entre más chiquitos sean los intervalos o los valores de esta variable discreta, más aproximada va a ser a una variable continua. Entonces, voy a poder calcular la probabilidad con base al integral del punto A, que yo quiero, al punto B. Y este valor de X. Y este valor va a ser igual a mi probabilidad la probabilidad del evento que yo estoy estudiando. ¿Sale? Entonces, esto es básicamente a lo que se refiere a esto de distribución de probabilidades. Y por eso hay gran diferencia entre una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. ¿Queda claro esto? Esto es bien importante porque si no entienden esto se van a perder adelante. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro? ¿Nadie me escucha? ¿Estoy vivo? ¿Sí queda claro o no queda claro? ¿Mandé? Lo ¿Queda pueden claro? poner en el chat si quieren. Ajá, esto es a lo mejor un poquito confuso al inicio, pero si ustedes captan esta idea, esto les va a ayudar bastante en ayudar también a decidir, lo vamos a ver hasta el último, qué prueba utilizar, por qué utilizar esta prueba y cuáles son las limitantes de utilizar la prueba. A ver, ¿sí queda claro o no queda claro? Y este es un poquito a lo que me refería.
a la variable aleatoria discreta, vuelvo a lo mismo, y a la variable aleatoria continua. Con un continuo no es más fácil calcular la probabilidad, pero yo creo que queda más entendido qué es la probabilidad o qué valor es la probabilidad que estamos buscando. Porque al final de cuentas, como digo, pues no es más que el área bajo este tramo de curvas. Y en cambio en la discreta no. En la discreta no es tan fácil y por eso necesitamos aproximar. Muchas veces es mejor aproximar tu variable aleatoria y discreta. Si tú tienes muchos valores de una variable aleatoria y discreta, la puedes modelar como una continua. Eso también es muy interesante. Por lo que ya dijimos que si nosotros trazamos la curva de esta variable aleatoria y discreta, va a ser una aproximación a una variable aleatoria continua. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí quedó claro? Ay, creo que no me escucha. Es que yo creo que les da un poquito de pena. Pero sí Bueno, se escucha. espero que haya quedado claro, porque de esto dependen muchas cosas. Si voy muy rápido me avisan también. Y bueno, vamos a hablar de unas distribuciones discretas más comunes. Y cuando hablamos de distribuciones de probabilidad discretas, debemos de hablar del experimento de Bernoulli o de la distribución de Bernoulli. Al final de cuentas, este experimento de Bernoulli es para una variable aleatoria discreta, es un experimento de Bernoulli, cuando solamente tenemos dos posibles resultados. Por ejemplo, lanzar una moneda al aire. El resultado 1 es que caiga cara y el resultado 2 o 0 o 2. Normalmente los programas de estadística toman como 0 y 1. Uno puede ser cara, el resultado que tú estás buscando tal vez sea cara, y el otro resultado que debería ser 0, pues es águila, y que se representa por 1 menos P, o sea, la probabilidad del total que caiga águila, digo que caiga cara, menos la probabilidad de P, que es el evento deseado, te va a dar la probabilidad del no evento. Es un experimento muy básico, por eso en la gráfica ven que nada más hay dos valores, el 0 y el 1. Normalmente, lo vuelvo a decir, los programas estadísticos como SPSS así lo toman. 0 es el valor que tú, por ejemplo, femenino, masculino, o que tenga hipertensión arterial sistémica o no tenga hipertensión arterial sistémica. Que tiene hipertensión arterial sistémica, tú lo codificas como 1. Si no tiene hipertensión arterial sistémica, tú lo codificas como 2. Pero este experimento es muy importante porque este experimento da base a otro tipo de distribuciones de probabilidad. Y esto de 1 menos P es súper importante, grábenselo muy bien. Nunca vas a saber cuál es la probabilidad del no evento o el de evento no buscado, pero si tú tienes la probabilidad de tu observación, que es el evento buscado, puedes calcular o inferir la probabilidad del no evento, que es la probabilidad del evento buscado, que es 1, porque acuérdense que las probabilidades van de 0 a 1, menos la probabilidad del evento que tú observaste. Eso te va a dar la probabilidad del no evento, que es esto de 1 menos P. Esto de 1 menos P es importantísimo para entender modelos de regresión, por ejemplo, logística. Vuelvo a lo mismo. Tal vez tú nunca sepas cuál es la probabilidad de no ocurrencia, pero tú la puedes inferir, la puedes calcular con base a la probabilidad del evento que tú observaste. Y ahí es la importancia del experimento de Bernoulli. Otra muy importante es la binomial. Una variable aleatoria binomial es una repetición de variables aleatorias de Bernoulli. Lo mismo, volvemos a lo mismo, con el evento buscado que es P, y el evento que tú no estás buscando, que es 1, que es el 100% de probabilidad, menos el evento buscado, que es P, 1 menos P. Esta distribución binomial también es muy interesante. No nos vamos a meter a fondo como tal para calcularla, pero es importante que entiendan esto del experimento de Bernoulli, ¿sale? Y la otra muy importante es la de Poisson. Sí, se produce Poisson, no sé por qué. Es muy interesante porque esta es la distribución de probabilidad discreta más básica que toma como factor también el tiempo.
o un espacio dado, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante, sea una variable aleatoria discreta de Poisson, debemos de tomar el tiempo o un espacio dado. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad si tú eres ginecólogo o ginecóloga de tener 5 consultas al día? Dado que el mes pasado, bueno, dado que el día de ayer tuviste 7 y el día anterior tuviste 6 y el día anterior tuviste 4. Bueno, para saber cuál es la probabilidad de que a lo mejor tengas X, que es la probabilidad de X igual a 6 consultas el día de hoy, bueno, pues tú utilizas una distribución de probabilidad de Poisson con los datos de la semana pasada o de los días pasados para tratar de predecir o para tratar de saber cuál es la probabilidad de tener tantas consultas el día de hoy. ¿Sí queda claro esto? Entonces, esta es súper importante porque aquí es como que en lo que se basa eso, el famosísimo de la regresión de Cox, que toma también el factor tiempo para saber los días libres de enfermedad o cuántos días vivieron, murieron, cuando utilizas el tiempo también para tus análisis estadísticos. Y esto es de dónde viene. ¿Sí queda claro? Sí. Seguros. Segurísimos. Básicamente es tratar de predecir un evento, dado que tú ya observaste cómo se comportó ese evento a través del tiempo, de días o semanas o meses pasados. Tomas tu información, acuérdate que estás tratando de inferir, tuviste la información, ya tuviste una consulta, ya tuviste 2 consultas la semana pasada, el mes pasado, no sé, y ahora tú vas a decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga N cantidad de consultas, o más correcto decir, X cantidad de consultas el próximo mes, o el día de mañana, o la siguiente semana, dado que yo ya tengo esta información de mis consultas pasadas? Entonces ya tú haces los cálculos, no es difícil hacer los cálculos, pero bueno, ya haces los cálculos según tu distribución de probabilidad discreta de Poisson y ya vas a saber la probabilidad de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de X, qué número de consultas tú le des. ¿Sale? Pero lo mismo, volvemos a lo mismo. Estos son variables aleatorias discretas, solamente pueden tomar un número finito de valor, no así como la distribución de probabilidad continua. Obviamente la más famosa de las que todos hemos escuchado es la de la gaussiana o la de campana o la normal, tiene todos estos nombres. Una función de densidad de forma de campana que se usa para variables aleatorias. Siempre estamos trabajando en los números reales. Eso es importante porque para números imaginarios hay otras cosas que se pueden utilizar. Pero ojo, asumiendo que son producidas por combinaciones de muchísimos efectos pequeños. Esta distribución de Gauss es súper pacheca porque todo en el universo, y hablo de casi todo en el universo, una de dos, o se puede aproximar a una distribución normal o representa una distribución normal, desde por ejemplo, cómo se distribuyen las estrellas alrededor de un agujero negro para formar una galaxia, hasta cómo es que están o no están los electrones en el interior de un átomo, lo de la física cuántica. Todo en el universo parece ser que tiende a la normalidad. Y parece ser que la respuesta a esto es porque es la suma de muchísimos factores que han llevado a la observación de esa variable. Si nosotros midiéramos nuestra estatura, nosotros pocos que estamos aquí, lo más seguro es que siga una distribución de Gauss. ¿Por qué? Porque tiene que ver esto de pequeños efectos, tiene que ver la genética, cómo son nuestros papás, si somos hombres, si somos mujeres, si hicimos ejercicio, si no hicimos ejercicio, si nuestra dieta, nuestra actividad física. Eso se refiere a esto de pequeños efectos. Entonces, obviamente sabemos como médicos que la talla y el peso no solamente es de que yo peso 120 kilos porque peso 120 kilos, no. Hay algo detrás de eso, a lo mejor tengo hipotiroidismo, tengo Cushing, tengo otros pequeños efectos que están llevando a que tú como investigador
observes que yo peso 120 kilos. Y eso es lo más interesante de esta distribución, y es por lo que pensamos que todo el universo o se aproxima o se puede aproximar a una distribución de Gauss o es representada por medio de una distribución de Gauss. Y esto es algo muy pacheco que los físicos, matemáticos y todos no terminamos de entender. Pero sabemos que esta suma de efectos, desde genéticos, ambientales, físicos, que representa el yo hacerlos o no hacerlos, van a condicionar que yo mida o pese tanto. Entonces, si nosotros nos medimos y nos pesamos, a lo mejor nos da nada más este valor y lo graficamos y obviamente vamos a obtener una distribución de Gauss, pero si nos vamos más allá, podemos ver que la suma de estos pequeños efectos es lo que realmente está condicionando esta distribución. Entonces, ¿sí queda claro eso? Y aquí entra esto de la TD Student. La TD Student es muy famosa, es una prueba que inclusive lo vamos a ver un poquito más adelante. No nos vamos a meter en cómo se realiza ni nada, pero aparece cuando estimamos la media de una población con distribución normal, en situaciones donde el tamaño de muestra es pequeño. Sin embargo, ¿qué es pequeño o cuánto es pequeño? Bueno, tenemos que regresar al experimento de Bernoulli. Bernoulli nos propuso o nos dijo que 30 es el número mágico. ¿A qué me refiero con eso? A que normalmente, no sé si han visto o leído, bueno, obviamente sí, pero los papers a veces dicen, no, pues nosotros usamos estadística según a cómo se distribuyeron los datos, si de forma normal o de forma no normal. Y entonces te dicen, no, pues la edad, por ejemplo, se distribuyó de una manera no normal, por lo tanto nosotros escogimos una prueba, Kruskal-Wallis, ¿no? Pero si la distribución fue normal, pues nosotros escogimos una T-Student. Sin embargo, esto no es tan cierto. Sí es cierto que hay pruebas paramétricas, aquellas que se distribuyen normal, y no paramétricas, aquellas que no se distribuyen normal, pero si tu número de observaciones sobrepasa 30, tú puedes aproximar cualquier cosa a la normalidad, y eso nos lo demuestra el experimento de Bernoulli. Por eso a veces, si por ejemplo son papers donde la muestra es miles, pues no tiene caso que lo digan, porque normal o no normal, ya sobrepasaron por mucho el número mágico de Bernoulli, que es 30. Y la inferencia es muy, muy aproximada, ya sea que utilices pruebas paramétricas o pruebas no paramétricas. Por eso estos papers que utilizan muestras muy grandes, normalmente utilizan pruebas paramétricas, pruebas con distribución normal, porque quedamos que es más precisa el cálculo de la probabilidad, porque al final de cuentas, lo vuelvo a decir, solamente es la integral debajo de la curva de esos dos puntos que estamos observando o que estamos determinando con una prueba o con un modelo estadístico, y nos va a dar un valor que vamos a tomar como probabilidad. Entonces, tengan cuidado con eso. Todo se puede aproximar a la normalidad siempre y cuando sean más de 30 observaciones. Cuando son menos de 30 observaciones, cuando son estudios piloto, ahí sí vale mucho la pena poner mucho, mucho interés en qué prueba están utilizando y qué prueba utilizaron para ver cómo se distribuían los datos, si de manera normal o paramétrica o de manera no normal o no paramétrica, para saber por dónde va la cosa. Entonces, ahí toma mucha importancia este tipo de distribuciones, ¿vale? Y la otra prueba al final de cuentas, la famosísima, la chi cuadrada. En la chi cuadrada, al final de cuentas, en esta distribución, entra algo muy importante, que es los grados los grados de libertad. Pero pregunta, ¿qué son los grados de libertad? Al final de cuentas, las pruebas que se basan en esta distribución, como la prueba de chi cuadrada, vas a comparar algo que se llama evento observado en contra de los eventos, de eventos reales, o sea, esperado contra observado, es lo que comparas en este tipo de pruebas con este tipo de distribuciones de chi. Y para algo interesante, ¿se acuerdan que la clase pasada platicábamos que la frecuencia relativa es una manera de sacar probabilidades? Volvemos al mismo caso de si yo lanzo un dado y me cae un 6 y yo le aposté al 6,
pues eso, el 6 tiene una frecuencia relativa de 1/6, que es una aproximación a la probabilidad, que también es un sexto. Entonces, ese es mi valor esperado. Sin embargo, que yo obtenga o no obtenga de una manera dicotómica ese valor, ese es el valor que estamos observando y el valor esperado. Y en eso se basa esto de la prueba de chi cuadrada, comparar lo observado en contra de lo que podría pasar, que es lo esperado. Y para eso nos basamos en la distribución de probabilidad de chi cuadrada. Y esta de grados de libertad se refiere, por ejemplo, pongamos un ejemplo para entender un poquito mejor. Si yo compro 10 globos, pero somos 11 personas, la primera persona va a tener la libertad de escoger cuál globo quiera. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que ya no va a tener la libertad de escoger ningún globo, porque de hecho ya no le va a tocar un globo. A eso, en términos coloquiales, se refiere esto de grados libertad. Es la cantidad el número que queda libre de variable o libre de ese valor esperado. Entonces, más o menos para que entiendan. Entonces, a esto se refiere lo de grados de libertad. No sé si que es un concepto un poquito complejo, pero es muy importante porque al final de cuentas es el número que al final va a quedar sin variable observada. A eso se refiere lo de grados de libertad. No sé si haya quedado claro esto de grados de libertad. Y sigue una distribución de chi cuadrada. ¿Sí queda claro esto? Esto también es muy importante cuando vemos comparación de modelos o modelamos con base a regresiones logísticas. ¿Sí queda claro esto de grado de libertad y que es una variable de probabilidad de chi cuadrada, t-student y la normal? ¿Sí queda claro o no queda claro? O los hice bolas. Aquí nos pusieron en el chat que sí está claro. ¿Seguros? Bueno, voy a confiar en ustedes. Cuando estén haciendo sus análisis van a salir las dudas, estoy seguro. Y bueno, ahora ya sabemos, esto de la estadística inferencial se basa en las distribuciones. Lo más importante, o vuelvo a lo mismo y se los voy a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo, distribuciones discretas y distribuciones continuas. ¿Vale? Uno es el área bajo la curva y el otro es como un histograma de frecuencias. Y bueno, entonces vamos a tener dos tipos de chances o dos tipos de abordaje para hacer la inferencia. La inferencia, la estimación puntual y estimación por intervalos. La estimación puntual es un poquito ya de lo que platicamos en la clase de estadística descriptiva. Ya dijimos, yo tomo una muestra y me sale un estadístico. Por ejemplo, el promedio para la población es X barra y para la muestra es mu. Y la varianza y desviación estándar, dependiendo de qué sea, si se le va al cuadrado o no, como ya comentamos en la clase pasada, S mayúscula y sigma para la muestra. Pero si yo estoy seguro que mi muestra es significativa de la población, ya con eso ya puedo hacer una estimación puntual. Si por ejemplo, en mi hospital, mi estudio es tratar de predecir cuál es la estatura promedio de todos los residentes del hospital. Bueno, yo hago un cálculo de muestra ¿para qué? Para no tener que muestrear a todos los residentes y nada más, no sé, pongan ustedes que hay 1000 residentes. Entonces yo nada más tengo que muestrar 250 residentes y el promedio que me salga de esos 250 residentes, yo lo voy a tomar como una inferencia con una estimación puntual, porque sé que ese promedio, que esos 250 residentes son significativos de la población, de todos los residentes del hospital. Entonces yo puedo sugerir o yo puedo inferir que eso es muy parecido a lo que pasa en la realidad. Algo importante y que tienen que entender cuando ustedes hacen inferencias, nunca van a saber el valor real de los que ustedes están buscando en la población, porque eso es imposible de saber. Ustedes lo único que les interesa es saber cuánto se van a aproximar y qué tan buena es esa aproximación de inferencia con base a su muestreo. Entonces, he aquí la importancia de un buen cálculo de muestra.
Si yo sé que es un buen cálculo de muestra con una muestra significativa, a mí no me interesa saber exactamente cuál es la altura promedio de todos los residentes. Sin embargo, sé que tomando en cuenta y midiendo estos 250 residentes, el valor que me salga va a ser muy aproximado a lo que pasa en la realidad. Y yo por eso me voy a dar a la libertad o me voy a arriesgar a hacer la inferencia de que eso es muy cercano a lo que miden todos los residentes del hospital, a pesar de que yo no medí los 750 restantes residentes. ¿Sí queda claro eso? Entonces, esa es una estimación puntual. Y por eso es importante la estadística descriptiva. Y ahora, ¿cuál es la estimación por intervalos? Un intervalo, vamos a considerar aquel rango, estas definiciones ya los vimos, ¿vale? Aquel rango de valores en los cuales yo sugiero que se encuentra el parámetro. Por ejemplo, un rango, volviendo otra vez a lo de la estatura, mi intervalo va de en mujeres, de 1,62 a 1,78. Yo no sé exactamente, vuelvo a lo mismo, cuánto mide el promedio de todas las mujeres residentes del hospital. Sin embargo, yo estoy seguro en un 95%, porque normalmente se presentan intervalos de confianza en 95%. Yo estoy seguro un 95% que ese promedio de todas las residentes de ese hospital va de 1,68 a 1,75, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, eso es estimación por intervalos, que es gran diferencia a la estimación puntual. ¿Sí queda claro esto? Obviamente, en la estimación por intervalos hay que apostar por la significancia estadística, que vamos a hablar un poquito más adelante de ella. Pero sí queda claro cómo se hace esto de inferencias, ya sea puntual o por intervalos. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hay alguien? Así sí, queda claro. Y bueno, ahora vamos a esto famosísimo que son las pruebas de contraste de hipótesis. Estas son famosísimas, ¿sabe? Y siempre nos las piden en nuestros protocolos, aunque en realidad no son la única forma de hacer este contraste de hipótesis. Pero bueno, estas pruebas, como su nombre lo indica, van a contrastar dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿sale? Siempre se trabaja con la hipótesis alternativa, apostando a que hay más chances o más probabilidades de que esta sea verdad. Y entonces, ¿por qué es más fácil? El probar que algo es falso es muy difícil, tanto en lógica como en términos de lenguaje matemático, el probar algo que es falso es muy, muy difícil de hacer. Por eso nosotros siempre nos vamos contra la hipótesis alternativa o alterna, ¿sale? Normalmente se contradicen siempre una en contra de la otra. Pero ¿a qué se refiere esto de contraste de hipótesis? Bueno, yo hago un muestreo y, por ejemplo, tomando lo de la estatura, ya que estamos en eso, yo digo que mi hipótesis alternativa es que el promedio de todos los residentes, hombres y mujeres, es mayor o igual a 1,76. Esa es mi alternativa. Entonces, la hipótesis nula sería que el promedio de la estatura de todos los residentes es menor a 1,76. Ya no puedo decir igual porque al decir igual lo incluye el 1,76. Es menor a 1,76. ¿Sale? Y entonces aquí surgen varios conceptos muy interesantes. El primero es este cuadro. Déjenme ver si les puedo dibujar, anotar. Texto, ratón. Ya no puedo. Bueno, el primero es este cuadro en donde está la hipótesis nula, que es la H0, la hipótesis alterna, que es la H1, y vamos a entender esto de error tipo 1 y error tipo 2. Y aquí lo tenemos. El error tipo 1 es escoger o dar por verdad la hipótesis alternativa cuando en realidad es falsa o cuando en realidad la hipótesis nula es cierta. O sea, darle significancia estadística cuando en realidad no la tiene. El error tipo 2 es
lo contrario, escoger la hipótesis alternativa, digo la hipótesis nula, cuando en realidad la verdadera es la hipótesis alternativa, o sea, no darle significancia estadística. ¿A qué me refiero con significancia estadística? Al famosísimo P menor a 0.05. Entonces, en términos coloquiales, el error tipo 1 es considerar algo estadísticamente significativo, llámese P menor a 0.0005, cuando en realidad no lo es. Y el error tipo 2 es lo contrario, tomar que no es estadísticamente significativo, una P mayor a 0.05, cuando en realidad es estadísticamente significativo. Eso es el error tipo 1 y el error tipo 2. Y el otro muy importante es la potencia estadística. Ya que escogimos la hipótesis alternativa, dado que en realidad es cierta esta hipótesis, volvemos a lo mismo. Tal vez no vamos a saber nunca cuánto vale beta, que es esta probabilidad. Sin embargo, la podemos inferir restando el 100% de probabilidad menos el beta. Y esto es muy importante, la potencia estadística, porque si se fijan en los trials, en los ensayos clínicos, el tamaño de muestra o la fórmula siempre te dicen, no, pues un beta de 80%, o sea, no es el término que se ha sugerido que debe ser el adecuado en términos de investigación clínica, el 80%, una potencia estadística de al menos el 80%. Bueno, ustedes ya saben de dónde sale este término de potencia estadística. Y una significancia estadística del 0.05. Eso, ojo, porque a mí a veces no me gusta tanto que se casen con estos términos porque crea mala interpretación de datos y es porque al final de cuentas esto de 80% y una P de 0.05 al final de cuentas es consenso de expertos. No hay algo objetivo, algo matemático que nos diga por qué 80% o por qué 0.05. Por ejemplo, en genética, la significancia estadística cuando ven no sé si alguien de aquí estudia genética, cuando ven logios, todas esas cosas raras, es muchísimo más pequeño, creo que es 0.4 ceros y un 5. Y en física, para cosas muy sofisticadas, la significancia estadística es todavía más pequeña, es de 0.6 ceros y un 5. Entonces, ¿qué tan bueno es esto? La verdad es que algunos estadísticos y clínicos y muchas grandes mentes no les gusta tanto esto de p-valor y significancia estadística, porque al final de cuentas, lo vuelvo a decir, que tú le des una significancia estadística de 0.05, tal vez lo pudieras traducir a que tú tienes solamente un 5% de equivocarte o de aceptar una hipótesis, ya sea error tipo 1 o error tipo 2, ya sea alternativa o nula como ciertas, cuando en realidad son falsas, solamente un 5%. Esto tal vez sea verdad, sin embargo, tienes que entender que al final de cuentas, volvemos a lo mismo, es una probabilidad. Tú nunca vas a asegurar o vas a decir que en realidad es falsa la hipótesis nula o verdadera, porque siempre va a haber una probabilidad de que tú te estés equivocando, ya sea una significancia estadística de 0.0000000000001%, existe esa probabilidad. Entonces, tú como investigador no puedes afirmar que en realidad es falsa o verdadera la hipótesis alternativa, porque siempre va a haber esta probabilidad de cometer un error tipo 1 o un tipo 2, independientemente del nivel de significancia que tú le estés asignando. Y esto es algo muy interesante y si se sientan y se pueden a meditarlo, que causa gran impacto en las investigaciones. Porque mucha gente lo primero que hace cuando lee un paper se va a la famosísima P que la neta vale para dos cosas, para confundir y para pura chingada. Pero bueno, se van a buscar la P, ¿es significativo? Ah, no mames, sí, sí es significativo, entonces no, este artículo dice la verdad. No, no dice la verdad, solamente te dice que la chance de que tal vez se equivoque es de 5%, pero existe esa chance y nunca va a decir nada la verdad y mucho menos puede decir que es cierto o es falso. Hay que tomar los resultados como un todo. Bueno, ya tienes la P, pero ¿qué te dice el intervalo de confianza? ¿Y qué te dice la significancia clínica? Porque significancia estadística es muy diferente a la significancia clínica, llámese odds radio, llámese hazard radio, llámese riesgo relativo, NNT, todo eso es significancia clínica más no estadística. ¿Y puede haber significancia estadística sin significancia clínica? Sí. ¿Y puede haber significancia clínica sin significancia estadística? Claro que sí.
Entonces, híjole, el hablar de P hoy en día es muy contradictorio y nadie en realidad sabe qué es lo que en realidad significa la famosísima P. Pero bueno, ¿queda claro esto de error tipo 1, error tipo 2 y potencia estadística para el cálculo de sus tamaños de muestra? ¿Sí queda claro? Sí, está claro. Relajo. Sale, vámonos. Y bueno, volvemos a lo de P. Para definir un poquito, me salgo porque quiero dibujar, pero ya no puedo. Para definir, seguir un poquito con lo que es P. Al final de cuentas, como lo dice aquí, la probabilidad de observar un resultado, dado que, que cierta hipótesis es cierta y no equivalente a la probabilidad de que una hipótesis sea cierta, dado un resultado observado. O sea, ¿hace cuánto tú apuestas o cuánto tú te la juegas en términos de probabilidad a que el valor que tú estás observando en realidad corresponde a que es cierta tu hipótesis alternativa? Acuérdense que trabajamos sobre la alternativa. Eso es el p-valor para tratar de tomar una decisión si es importante o no es importante. Sin embargo, se puede cometer esto que se llama la falacia de transposición condicional. ¿A qué se refiere esto? Aquí, lo que ya platicamos, al final de cuentas solamente es una probabilidad y por más chiquita que quieras hacer esta significancia estadística, siempre va a haber chances de que te equivoques, porque falló el muestreo, porque ese paciente, estás haciendo, no sé, un estudio de glucosa y ese paciente mintió y comió antes de las 8 horas de ayuno, porque la máquina de que procesa la glucosa estaba descalibrada. Entonces, tal vez no sea porque tú lo quieras hacer, pero existe esa probabilidad. Entonces, tú nunca vas a poder decir que vuelvo a lo mismo y eso es muy importante cuando lean sus papers, que una u otra hipótesis es falsa o verdadera en su totalidad. Al final de cuentas, tú te la estás jugando como investigador. Tú como investigador puedes decir que tu nivel de significancia tú lo estipulas en 0.1 o un 10%. ¿Es válido? Sí, claro que es válido. Volvemos a lo mismo. Al final de cuentas, el 0.05 es un consenso de expertos que dijeron, a ver, ¿quién vota porque sea 0.05? Ya va a haber echado en la mano y bueno, ya, chingue su madre, va a ser 0.05. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero eso va a ser en investigación clínica. En otras áreas, esta significancia puede variar y no es que sea malo, sino que hay que tratar de tomarlo con esta responsabilidad, de que al final de cuentas es una probabilidad de que pueda ocurrir un evento, pues sí, pero igual no puede ocurrir, ¿vale? Y bueno, ya para acabar un poquito en la última recta de estas generalidades, el análisis de regresión. Hay dos tipos principales de análisis de regresión, el análisis de regresión lineal y el famosísimo regresión logística. Estos tipos de análisis son muy importantes porque son los antecedentes o han marcado la base de lo que hoy conocemos como Machine Learning. ¿A qué me refiero con eso? El Machine Learning pues es el predecesor o los algoritmos de las inteligencias artificiales. Pero ¿por qué son la base? Porque ese tipo de análisis te ayuda tanto a predecir un evento como a clasificar. Entonces, aquellos análisis que te ayuden a predecir y clasificar entran dentro de la gran rama que es el Machine Learning. Y hablando en términos estadísticos, hay una también rama de la estadística que se llama el Big Data, que entra en esto del Machine Learning. O sea, necesitas muchas observaciones, muchos datos para tú poder realizar este tipo de abordajes. Pero entonces, ¿qué es una regresión lineal? Una regresión lineal, para empezar, hay que recordar un poquito nuestras clases de geometría, se basa en la ecuación generalizada de la recta. O sea, y es igual a x más c. Y es la variable dependiente, la que tú quieres predecir. A es algo que se llama intercepto.
El intercepto es básicamente si tú extiendes la línea, la pendiente, el modelo, más correcto decirlo, hasta la intersección del eje Y, ese es tu intercepto, que lo multiplicas por X. X es la variable independiente. Y a eso le sumas B y B es la pendiente del modelo. ¿Cuánto cambia el modelo con respecto a cada observación? A eso se refiere lo que es la pendiente. Entonces, este tipo de regresiones lineales se basan en algo que se llama regresión de mínimos cuadrados. ¿Y qué es lo que se ejemplifica en la imagen? ¿Qué es la regresión de mínimos cuadrados? El ajustar una línea o un modelo de tal forma que la distancia entre cada, ¿se ve el mouse? Entre cada punto y la línea sea la mínima que se pueda calcular. Así. Entonces, a eso se refiere la regresión de mínimos cuadrados. Al espacio entre el punto y la línea, o sea, la línea punteada que se ejemplifica en la imagen se llama residuo. Y eso juega un papel muy importante cuando tú haces análisis estadísticos. Entonces, en términos generales, esto es lo de la regresión lineal. Ajustar un modelo, una línea que mejor se adapte a los datos que se están observando. ¿Y cómo sé que mejor se adapta a esa línea o ese modelo? Porque la distancia entre el dato y la línea es la mínima. Entonces, si yo girara esta línea, si le hiciera más hacia arriba o más hacia abajo, esta distancia aumenta. Entonces, no es el mejor modelo. El mejor modelo, la mejor línea es el que minimiza la distancia de los residuos o los mínimos cuadrados. Pero esto es muy importante, ahorita nos vamos a meter de cómo se hace, pero esto es muy importante cuando ustedes hacen las famosísimas, las regresiones como el RR, el riesgo relativo, ¿sale? En esto se basa eso. Y el otro gran importante, sin duda alguna, es la regresión logística. La regresión logística también es como yo plasmo una línea según los datos observados. Pero aquí entra la distribución binomial, porque aquí nada más los datos pueden tomar dos valores, 0 y 1. ¿Por qué creen que les dije que en los programas estadísticos normalmente se codifica entre 0 y 1 las variables dicotómicas? Porque así, si tú le pides al programa correo una regresión logística, él va a tomar, el programa ya sabe qué significa el 0, que es la ausencia del evento, y el 1, que es la presencia. Esta regresión también sirve para predecir sucesos y también para clasificarlos. Por eso también es el otro gran papá del Machine Learning. Y se basa, vuelvo a decir, en esto de una variable binomial, aleatoria binomial. Pero aquí, si se fijan, la curva tiene una forma de S itálica, dando por el medio el 50%, o sea, el 50% de probabilidad. Toda variable que valga más del 0.5% se va a codificar como 1, y toda variable por debajo de este punto del 50% se va a codificar como 0. Y se basa en algo que se llama el log odds, que es el logaritmo de los odds radio. Esto también es muy interesante, pero ya lo tocaremos en otra clase si es que hay chance. Pero quédense que los análisis de regresión son muy importantes y si se fijan, se ocupan muchísimo por esta gran facultad que tienen de predecir eventos. Entonces, aquí indudablemente el estadístico clínico que se arroja pues, es el OR. Entonces, cuando nos hablan de OR en nuestros papers que estamos leyendo es porque corrieron una regresión logística y nosotros ya sabemos, bueno, una regresión logística, pues es aquella regresión que se basa en la distribución binomial en donde todas las observaciones ya sea tienen únicamente dos valores, o 0 y 1, y ajustan una curva en forma de S itálica que mejor se adapte o se acople a los datos observados. Llámese 1 que está presente, llámese 0 que está ausente. Ya. ¿Sale? Y entonces, toda la plática se resume en esto es lo más importante. O sea, ¿qué prueba utilizar con base a qué tipo de variable tienen ustedes y qué están buscando en sus diferentes estudios o en sus protocolos? Entonces, todo se resume en esta
en esta gráfica. Y todo se resume a todo lo demás mencionado. ANOVA, TEDstudent, Cruz Caswell, Friedman, Code Cochrane, Chi Cuadrada, todo tiene la base en lo que platicamos, solamente que obviamente se van afinando con base a lo que se está buscando. Pero esto es lo más importante, ¿sale? Entonces, esto es una idea general de lo que es y cómo se hace la inferencia, pero hablar de inferencia, lo vuelvo a decir, podríamos tomarnos hasta un semestre entero y no acabaríamos. Y más si nos metemos a la creación de modelos. Lo de hoy en día es la creación de modelos y más porque la significancia estadística ya no tanto depende de la P. Se han propuesto dos estadísticos que parece ser que están tomando y van a destronar el P valor, que es el A y C y el A y K. ¿Sale? Entonces, esos estadísticos también son muy interesantes y se ocupa principalmente cuando tú estás comparando modelos. ¿Dudas? ¿Dudas? Creo que se durmieron. No, aquí pusieron que quedó claro ya con el cuadro. Sí. Sí, o sea, tanto pedo para esto, pero es importante que ustedes sepan de dónde sale, para que sepan interpretar sus datos y sepan también leer artículos si no los quieran chamaquear. Acuérdense que esto es ciencia y aquí vale madres en dónde se publica o quién lo publica. Lo más importante es cómo lo demostró. Y si ustedes tienen una buena base estadística, al menos saber por qué utilizaron esa prueba, pues no los van a chamaquear, porque neta hay un chingo de trabajos que no utilizan las pruebas adecuadas y nosotros nos las comemos por no saber estadística, ¿sale? Entonces eso es muy importante. Está muy bien. Aquí, de todas formas, si hubiera alguna duda después, más adelante, pues ya saben que por medio del chat se la podemos hacer llegar al doctor Escarramán. Y además voy a abrir mi Only Stats para cobrar por asesorías. Perfecto. Luego Sí, nos pero pasas el esto de link. la pinche anestesia no deja. No, está bien. Bueno, pues muchas Vale, gracias, entonces, cualquier Escarramán. duda se la hacen llegar a la doctora y yo con mucho gusto se las aclaro o se las trato de aclarar. Y si yo no la sé, la buscamos, no se preocupen, siempre hay respuesta para todo. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego. La